Vamos con otro nuevo capítulo de La vida mientras tanto, mitos. Rosa Pardina, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Mira, es que realmente hemos estado estos dos episodios que hemos emitido, pues hablamos del Olimpo, de los dioses, y creo que ahora deberíamos dedicar este episodio a Zeus. Y además, aprovechando que es el Día del Padre, pues más porque Zeus era el padre, él se consideraba el padre de todos los hombres y todos los dioses. Así que el título de este episodio es Zeus, soberano del Olimpo. Él, es lo que digo, él era el patriarca del Olimpo, el que se hacía llamar padre de todos los hombres y soberano de todos los dioses. Y nos vamos a remontar muy brevemente al origen de todas las cosas, al Big Bang de los antiguos griegos que, como nosotros, barajaban varias teorías. Una de las versiones nos cuenta que el Dios de todas las cosas apareció de pronto en el caos para poner orden. Separó el cielo de la tierra, el agua de la tierra y organizó el mundo y el firmamento tal y como los conocemos ahora. Creó seres vivos, seres inmortales y al final de todo al ser humano. Vamos a centrarnos en la estirpe divina. Los primeros dioses fueron Gea, que es la madre tierra, y Urano, que es el cielo. Y de su unión nacieron la segunda generación de dioses llamados titanes. También aquel fue el momento en que se puso en marcha el reloj y comenzó el tiempo. Además de los titanes, Gea y Urano engendraron otros seres monstruosos como los cíclopes de un solo ojo, a los que Urano, para no verlos, los encerró en el Tártaro, en las profundidades de la tierra. Esto Gea jamás se lo perdonó y para vengarse convenció a su hijo Crono de que su padre era cruel y había que destronarlo. Crono, que lo odiaba, aceptó atacarlo para acabar con su poder, pero no se le ocurrió otra forma que cortarle los genitales con una hoz mientras dormía. Los gritos de Urano hicieron retumbar el universo y maldijo a su vástago con estas palabras: que tus hijos te destruyan como tú me has destruido a mí. Crono se impresionó al oír tamaña maldición y en aquel momento de excitación, con los restos de su padre todavía en la mano, los lanzó con todas sus fuerzas y fueron a parar al océano. Allí, en el punto justo donde cayeron, el agua empezó a borbotear formando una espuma de la que surgió una mujer desnuda, de una belleza inigualable. Sobre una concha surcó el mar hasta llegar a tierra, y por donde pisaba todo empezó a florecer. Acababa de nacer el amor, representado por la diosa Afrodita. Crono, al que podríamos llamar el rey de los dioses de la segunda generación, se casó con Rea y tuvo 6 hijos, pero, como no podía olvidar la maldición que le había lanzado su progenitor, y para evitar aquel nefasto destino, se iba zampando a todos los hijos que Rea iba teniendo. Uno por uno los devoraba tan pronto nacían. Probablemente os sonará una impresionante pintura de Goya en la que se ve a Saturno, que es el nombre de Crono en la antigua Roma, devorando a uno de sus hijos. Bueno, ni que decir tiene que Rea estaba furiosa y cuando nació su 6º hijo lo cambió por una piedra envuelta en pañales. Cuando Crono le arrebató aquel fajo, engulló el pedrusco en lugar de engullir a su hijo. Aquel hijo era Zeus. Rea escondió al pequeño Zeus en el monte y lo dejó al cuidado de las ninfas y de la cabra Amaltea, que lo alimentó con su leche. Creció sano y fuerte y mucho más listo que su padre y su abuelo. Cuando tuvo edad suficiente, decidió vengarse y le pidió a Rea que le nombrara copero de Crono. Al fin y al cabo, su padre no lo conocía. Antes de presentarse ante el rey, Zeus fue a ver a una de las hermanas de su madre para que le preparara una poción que mezcló con la dulce bebida de Crono. Al primer sorbo,
Crono vomitó la piedra y a continuación los 5 hermanos y hermanas de Zeus que había engullido, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Una vez reunidos los hermanos, decidieron luchar por el poder contra Crono y los demás titanes. Dirigidos por el astuto Zeus, liberaron a los cíclopes y con ellos vencieron a los titanes. Zeus se mostró magnánimo con algunos de los titanes, pero a otros los castigó de forma ejemplar. A Atlas lo obligó a aguantar el cielo por toda la eternidad para evitar que cayera sobre la tierra. Y Crono tampoco se libró del castigo. Zeus lo condenó a medir cada hora, minuto y segundo por toda la eternidad, convirtiéndolo en un reloj eterno. Y así llegamos a la tercera generación de dioses comandados naturalmente por Zeus, que se había erigido como el líder indiscutible, rey de los dioses y padre del cielo. Él controlaba el rayo y el trueno y su palabra era ley. Y como rey que era, repartió los 3 territorios más importantes entre sus hermanos. Él se quedó con el cielo y la tierra. Y tras algunas discusiones, Poseidón se convirtió en el rey de los mares y Hades en el rey del inframundo, es decir, el infierno, la región de los muertos. A sus hermanas les repartió áreas de influencia. A Hestia la hizo responsable del hogar y del fuego sagrado. A Deméter de la agricultura y las cosechas. Y a Hera del matrimonio, además de casarse con ella definitivamente y convertirla en reina de los dioses. Sin embargo, no nos engañemos, Zeus era el rey de reyes y ante cualquier conflicto su palabra valía más que la de cualquier otro. Ya solo le quedaba establecerse en algún lugar que le representara y decidió mudarse con todo su séquito al pico más alto de Grecia, el monte Olimpo. Allí estableció su corte y aquella tercera y definitiva generación de dioses comandados por Zeus fueron llamados para siempre los dioses del Olimpo. Vamos a conocer muchas facetas de la vida de Zeus a lo largo del podcast. Es inevitable porque Zeus estaba metido en casi todo lo que sucedía por tierra, mar y aire, y un poco menos por el inframundo. No me refiero solo a guerras y conflictos. Zeus era un enamoradizo, empedernido, que no se detenía ante nada. No olvidemos que todo esto sucedía muchísimo antes del no es no. Si viviera en esta época, habrían sido tantas las denuncias que habría recibido contra la libertad sexual que lo tendrían encerrado por toda la eternidad. Y es que Zeus no podía ni quería reprimir sus impulsos y cuando ponía el ojo en una mujer, la conseguía fuera como fuera. Os prometí que os sentiríais identificados con los mitos griegos porque están creados a imagen y semejanza de los seres humanos. Pues hasta en esta lacra se parecen a nosotros. Diré en defensa del mito que al universo mitológico le fue muy bien esta lujuria divina, ya que de las numerosas uniones de Zeus con humanas, diosas y semidiosas, nacieron no solo otros dioses, sino grandes héroes y heroínas que completaron con gran esplendor las gestas de aquellos tiempos. Entre los hijos de Zeus tenemos a Hércules, el héroe por excelencia, y a Perseo, que venció a Medusa, a Dionisio, que nos enseñó las delicias del vino, y a Helena, cuya belleza provocó la guerra de Troya. Una de las estratagemas que usaba Zeus para sus conquistas eran las metamorfosis. Él no usaba la fuerza, sino el engaño y la persuasión. Cuando se prendó de Leda, la reina de Esparta de belleza legendaria, se transformó en un cisne y fingiendo ser perseguido por un águila, se refugió en el regazo de Leda, quien protegió al ave entre sus brazos. De esta unión nacieron 2 huevos, de los que surgieron 2 valientes guerreros, y Helena, la mujer que todos deseaban y que originó la guerra más famosa jamás narrada. Zeus se transformó en un toro, de una blancura deslumbrante y una mansedumbre hipnótica para acercarse a la princesa Europa. Cuando ella subió a su lomo, él cruzó el mar hasta Creta. De esta unión nació el rey Minos, el que construyó el famoso laberinto donde encerrar al Minotauro. Para alcanzar a Danae, encerrada en una torre inexpugnable, el dios se hizo fluido, se filtró por las grietas del techo convertido en una lluvia dorada. El fruto de este instante fue Perseo, el héroe que cortaría la cabeza de la Medusa. Y
Aunque nada de todo esto justifica la voracidad desenfrenada de Zeus, no olvidemos que estamos ante un mito, sin el cual no podríamos avanzar. Por eso seguiremos mencionando sus pasos, aunque en la realidad su conducta sea merecedora de la más absoluta reprobación. Senza